En vivo, señor, y estas son las cosas que pasan en vivo. Para mí es un gran placer hoy porque voy a entrevistar a alguien que yo he admirado durante muchísimo tiempo, sin conocerlo, porque lo que conozco es lo que piensa, porque todos los días decía lo que pensaba. Entonces siempre andaba, cuando estaba en Venezuela, en el 2016, 2017, son un poco de años, Gocho, que tiene ya en el... No, a partir de julio del 2017, ocho Ok, años. 8 de julio del dos mil exactamente. diecisiete. Mira, agarraba y buscaba los audios cuando, mira que me llegó el audio del Gocho. Bueno, yo quiero escucharlo porque una de las cosas que, y no es porque te esto aquí, Gocho, ojo, estoy diciéndole así, no en forma despectiva, es porque hay que cuidar la identidad del Gocho. Entonces, por eso no puedo llamarlo por otro nombre. Entonces, eh, a mí siempre me ha gustado lo asertivo que tú eres, y lo que investigas, porque no hablas por hablar. Yo como internacionalista, pues catedrático, he siempre buscado las personas que les gusta leer, les gusta investigar y no hablan por hablar. Y eso pues por supuesto que no le gusta a mucha gente. Pero bueno, este es un programa especial, geopolítica. Nosotros tenemos una dinámica que la vamos a acompañar hoy con el Gocho. Bienvenido a Geopolítica, Gocho. De verdad que para mí es un honor tenerte acá y sé que muchísima gente quiere pues saber de ti. Bueno, don Leonardo, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a su distinguida audiencia, a la audiencia de Washington TV. Es un honor que me inviten a tratar de exponer algunas ideas en otros escenarios, porque pues hay que llevar el mensaje a la mayor cantidad de paisanos y además de hispanoparlantes que están en los Estados Unidos, porque a veces cuando observamos que las noticias en español solamente pasan lo filtrado por los comunistas cubanos, por los comunistas mexicanos y los comunistas españoles, entonces solamente tienes acceso al 30% de la información. En cambio, la idea, en el caso mío, es poder aportar opinión sobre hechos noticiosos, pero con una interpretación desde otro ángulo para poder contrastar. Y eso es básicamente lo que uno trata de hacer. Ok. Mira, Gocho, aquí la dinámica es que yo normalmente abro el programa hablando de un libro que hable contra el comunismo. Yo sé que tú eres muy leído, ¿te recordarás algún libro que hable en contra del comunismo? Para que lo comentes acá, para que sigamos la dinámica del programa. Bueno, yo creo que hay un clásico venezolano que nos define. Hay varios. El primero es La caída del liberalismo amarillo de Ramón Velázquez, que establece la historia de lo que fueron los finales de la vida política venezolana hasta que se da la revolución restauradora por parte de los gochos Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez. Además de eso, hay otro libro también de Ramón Velázquez que se llama Confesiones Imaginarias con Juan Vicente Gómez, que es un libro que presenta a Gómez ya en el ejercicio del poder y cuáles fueron sus compromisos como gran estratega para, bueno, para llegar a la conquista y la transformación del país. Después hay otro libro eh, que, que creo que es una obligación de todo venezolano republicano, es del buen salvaje al buen revolucionario de Carlos Rangel, que muestra bueno, las miserias de lo que fue la mala interpretación del ejercicio de la democracia en Venezuela a partir del año 58. Y hay otro libro que escribe Francisco Herrera Luque, que fue su tesis de grado, que es Los viajeros de Indias, porque ese libro
muestra la razón por la cual los venezolanos, cuando decidimos hacer maldades, somos muy malos, porque ahí muestra con estadísticas que cuando los venezolanos decidimos portarnos mal somos muy criminales. Y tal vez los únicos que han reflejado esa actitud han sido los malandros que nos han destruido el país estos 26 años, pero que quizás es necesario que el venezolano saque el venezolano que lleva en las tripas de este lado del espectro político para podernos quitar estos tipos de encima, porque está probado que por la solución pacífica, legaloide, electoral, a pesar de que hemos ganado, allí estamos, viendo para el techo. Entonces yo creo que esos textos son interesantes para el que quiera ver de dónde venimos, cuál fue el legado, quién construyó el país, cómo se destruyó y para dónde deberíamos ir. Te copio. Qué bueno, vale, qué bueno. Vieron que sí estudia y sí, sí sabe pues de lo que está hablando. Es algo que debemos hacer todos los venezolanos, porque una de las cosas que nos caracteriza es que a veces somos muy superficiales y no buscamos lo profundo. Y cuando digo lo profundo de la historia, lo profundo de lo que somos y lo profundo de los problemas. A veces queremos solucionar los problemas con un trapito. Pero Gocho, fíjate, yo voy a entrar en materia de una vez aquí, vamos a entrar a la parte geopolítica, porque yo sé que Venezuela pasa por una solución mundial. Es decir, la solución de Venezuela no viene, primero no viene dada sola. Lo primero que tenemos que aceptar es que todos vamos a tener que sacrificar. El que quiera ser presidente de Venezuela, a lo mejor va a ser un mocho de un brazo, de una pierna o un tuerto. O alguien sin dientes, porque va a perder los dientes en la batalla. ¿Estás de acuerdo conmigo en eso? Pues evidentemente que el general que le dio más victorias al Imperio Español fue Blas de Leso, quien logró salvar Cartagena y luchó en todos los frentes que le puso el reino, y el tipo quedó con una pata de palo, definitivamente, tuerto de un ojo, como con 14 tiros, 20 puñaladas, pero ese es el general Blas de Leso. Bueno, no sabemos en Venezuela cómo se nos va a pintar la jugada, pero evidentemente que solamente con un crucifijo no lo vamos a resolver. Exactamente. Ahora, cuéntame, los dos somos analistas políticos y yo hice una proyección la semana pasada que creo que me equivoqué, porque yo dije, bueno, me equivoqué o cambiaron los escenarios. Yo dije que ahora le toca a Venezuela, le toca la libertad a Venezuela, porque ya el presidente Trump había atendido Ucrania, había atendido Irán, China estaba calmada con los aranceles, pero veo que me equivoqué, creo yo. ¿Por qué? Porque la guerra de Irán e Israel, eso no ha terminado. Todavía sigue Israel en combate en Gaza, y recuerden que Gaza está financiada por Irán. Irán se sale de la Organización Mundial del Tratado de no proliferación de armas nucleares. Y vemos que Rusia realiza un ataque con drones, de más de 700 drones se cuentan. Entonces, yo creo que todavía no le toca, es decir, o es lo que quiero conversar contigo. ¿Qué piensas tú? Pues yo sé que la solución de Venezuela pasa por un problema internacional más un problema de nosotros los venezolanos, que nos pongamos los pantalones. Quizás el problema venezolano tenemos que verlo con dos ópticas. La óptica de Venezuela en el contexto internacional y qué significa, y la óptica de Venezuela dentro de su problema interno y qué estamos haciendo nosotros para salir de la tragedia. Entonces, primero vámonos al problema interno. Venezuela es muy sencillo, no hay oposición. La única oposición la representa la señora Machado, que es quien recibió el 93% del apoyo en la primaria. Por eso la oposición es ella. Todos los demás individuos que andan hablando por allí no son más que unos alabarderos o unos sujetos que los calificó el régimen para que tuvieran vocería, pero no tienen absolutamente nada. No son líderes, son directivos
de corporaciones electorales que firman una postulación con una tarjeta para un proceso electoral. Pero eso, hacer líderes políticos, no tiene nada que ver. Eso es como el sol y la luna, en términos de tamaño. Ese es el primer punto. El segundo punto es que cuando vemos esa jugada venezolana, lamentablemente, esa sociedad que debería estar acompañando el deseo del país, que ya votó la opción de la señora Machado para salir de esto, no la están acompañando. Y cuando digo las instituciones es la patronal, que Fede Cámaras, que como parte de sus afiliados está la asociación bancaria, que toda esta cuerda de sinvergüenza lo que han hecho es lavarle el dinero a los sujetos que están en el régimen. Pero el grueso de los empresarios de la patronal tampoco tienen nada que decir porque son unos lavadores de dinero. Entonces, los que supuestamente van a producir los empleos privados que necesita el país no creen en la salida del chavismo. Entonces, eso es una terrible, una terrible tragedia. Pero además de eso, el otro problema que tenemos es que no hay una organización sindical que pueda pelear por, por las luchas de los obreros. Además de eso, tenemos el otro problema, que es que la señora está sola y su equipo no lo muestra, o los que están en Venezuela no lo pueden mostrar porque están presos, pero los que están afuera, la poca oferta que hacen no es lo suficientemente atractiva. Y después el problema externo venezolano, que es el otro que es muy preocupante, es que para salir del problema venezolano, nuestra jugada está amarrada a Irán, China, Rusia, Cuba, Nicaragua, Bolivia, los carteles narcotraficantes mexicanos y las bandas terroristas colombianas. Te atajo ahí. Ajá. ¿Cuál sería, es decir, en ese orden, cómo crees tú que la comunidad internacional, que para mí la comunidad internacional, sobre todo en la OEA, lo que hacen es tomar whisky y café cada vez que le dan el whisky y el café, y no aportan nada a la libertad de ningún país? ¿Y cuál sería el comportamiento, sobre todo de Estados Unidos, el presidente Trump, que tú crees que él va a asumir y para cuándo va a atacar el problema de Venezuela? A ver, la OEA y la ONU es parte de la División de Asuntos sin Importancia porque son unos foros que manejan los comunistas chinos, los rusos y los cubanos. Así que ahí no hay solución para nosotros. Y lo único que importa de la comunidad internacional es a dónde pise el fiel de la balanza el señor Trump. Si él la pisa a favor de Venezuela, usted verá a los ingleses, franceses, australianos, daneses, holandeses jugando con nosotros. Pero si los americanos no se mueven, todos los demás se van a quedar en unas declaraciones con aquella famosa frase americana que dicen, "We are deeply concerned". Estamos profundamente preocupados, pero eso no dice absolutamente nada. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que sucede? El señor Trump, después de que le metieron el tiro, que no se lo cascaron en Butler, pero se lo metieron, es otro tipo. Además que él sabe que tiene 4 años y tiene que entregar la mayor cantidad de felicidad a sus conciudadanos, a los 77 millones de ciudadanos que le votaron por él y darle la mayor cantidad de soluciones a 350 millones de habitantes que estamos en este gran país. Entonces él está jugando de acuerdo a las prioridades de su país. Y si en algún momento de sus prioridades nos atravesamos nosotros, nos ayudarán. Pero si nosotros no hacemos nuestra parte, pues la ayuda no llegará. Ahora, ¿qué puedo decir yo? En estos 6 meses de gobierno del señor Trump, es una verdad como un templo que el tipo le puso el pie en el acelerador a la jugada venezolana. Los dejó sin plata, les quitó el petróleo, les persiguió el oro, les persigue la droga, les persigue las negociaciones.
le persigue a las fichas, le ha devuelto y le ha deportado a los malandros del Tren de Aragua. O sea, el tipo está haciendo la tarea por Venezuela. Lo que pasa es que a eso voy. La parte que hay que hacer en Venezuela, por parte nuestra, no la estamos haciendo. ¿Y cuál Pero es eso no es esa culpa. parte, Gocho? Bueno, empezando porque el señor González se tiene que juramentar. Y él tiene que Bueno, juramentar a la señora. yo tengo tiempo diciendo que si él mismo no cree que es presidente, nadie lo va a creer presidente. Sí, pero más, a mí no me importa lo que él crea, sinceramente. A mí lo único que me interesa es que ese señor firmó una postulación para ser candidato presidencial. La República lo hizo presidente y los ciudadanos los que estamos exigiendo que seguramente, porque eso es lo que dice la Constitución. Pero ¿Ok? ahora, tú sabes que él quedó, y esto es una información que todo el mundo la sabe. Él era ficha de Guillermo Aveledo, y tú sabes cuál es la posición de Guillermo Aveledo. Y por supuesto que fue la última ficha que tuvo Rosales para dejar allí. Y esto lo digo con responsabilidad, porque yo he sido siempre desagradable para esa falsa oposición, incluyendo a Manuel Rosales, que aquí le metí una solicitud de investigación, porque él venía a hacerse tratamientos aquí en Baltimore para su enfermedad. Pero lo que quiero decir con esto es que a María Corina no le quedó opción, porque ella tuvo que escogerlo a él, porque cuando incluso ella quiso escoger a Enrique Márquez, Manuel Rosales y otros más de la mesa donde se reparten el guiso, dijeron que no. Bueno, quizás lo que tenemos que observar son dos cosas. La señora Machado tenía el derecho de escogencia porque ella iba a endosar los votos. A ella no la forzaron. Ella tenía 5 opciones. Ella tenía al Conde, a Ceballos, a Enrique Márquez, al Evangélico y a este Te viejito. atajo ahí. ¿Tú crees que el Conde habría hecho un mejor trabajo que González, Mundo González? No, ya va, yo no estoy entrando ahí. Yo lo que estoy diciendo es que ella tenía para escoger a estos 5. Uh -huh. ¿Ok? ¿Y qué pasa? Ella escogió, se le hizo la vía fácil, escoger el candidato de la banda de los Ramones, porque evidentemente este señor era empleado del Instituto de Estudios Fermín Toro, que eran los que le pagaban la mesada. Pero yo tengo una fuente, y esto con responsabilidad, pero yo tengo una fuente que me informó que ella en una mañana ella había escogido a Enrique Márquez y no se lo aceptó la mesa Rosales y su combo. Como dicen los muchachos cuando usted juega metras, eso es mala leche, porque los votos eran de ella. Ella debió Y haberse puesto ahí en contra de eso. ella, Estoy de es acuerdo que contigo. si la oposición es ella, si los Estoy votos de son acuerdo de contigo. ella, la que va a salir a hacer campaña es ella y la que va a endosar votos es ella, nadie le imponía nada. Estoy Ella, de acuerdo contigo. Sí, ya ella me escogió. respondiste lo que necesitaba saber porque ahora puedo entender tu argumentación porque no estaba entendiéndola completa, pero sí tienes razón, pues es decir, el que tiene el poder eres tú, el que tiene los votos eres tú y el que manda eres tú, tienes que saber mandar. Ahora, ¿cuál fue el problema de la señora? Bueno, el problema de la señora es que ella, tristemente, le recibió plata a los demócratas. Y por eso es que observamos que a este sujeto que se llama Leo Martínez era uno de los asesores de campaña. ¿Y tú crees que Leo Martínez estaba ahí por qué? Bueno, Porque era... es un demócrata que está, y demócrata No, no, ese no es un cercano a la demócrata. izquierda radical de aquí de Estados Unidos. Ese no es un demócrata. Ese Exactamente, es, ¿no? ese es el representante del chavismo a través del banquero del Colotordoqui, del conde del Furrial, que es un sujeto que Cuéntame se eso, llama... porque hay mucha gente que no lo sabe. Aquí en Washington, sobre todo, tú ves toda la comunidad de venezolanos estaba ahí que apoyándolo. Bueno, yo no lo apoyo, pues yo soy republicano y yo para apoyar a un demócrata, a lo mejor en dos situaciones, una que esté loco, la otra que esté muerto. fíjate, el tema es que cuando ese sujeto sale de ser el ministro de Finanzas de Carmona por 24 horas, se viene a los Estados Unidos y el grupo chavista
lo mete en el Partido Demócrata. ¿O es que tú crees que ese sujeto que no sacó ni 20 votos para ser diputado en Virginia, cómo llega a ser el tesorero de la campaña del viejito dormilón? ¿Ah? Acuérdate, Estados Unidos es un país que se mueve por plata, no por amiguito, ni por compañerito, ni por camarada, por los chochecos que usted trae al juego. Ese sujeto recogió la plata de los bandidos venezolanos, mexicanos, colombianos y los bandidos españoles. Y la cabeza de ese juego era un banquero que se llamaba Anthony Scaramucci, que empezó apoyando a Trump. Trump lo designó secretario de prensa de la Casa Blanca y a los 15 días lo raspa, cuando se dieron cuenta que el tipo tenía un fondo de apalancamiento con Danilo Díaz Granados y David Osío, que son los banqueros de los chavistas. Y a través de esos bancos es que Leo Martínez canaliza los chochecos para el Partido Demócrata. O sea, que él es una ficha del chavismo. ¿Entiendes? Eso no es un venezolano demócrata. No, no, no. Es una ficha del chavismo, que está en Estados Unidos para eso. ¿Y qué crees tú? ¿Tú crees que ese carajo lo nombraron representante de Estados Unidos ante el Banco Interamericano de Desarrollo? ¿Por qué? Porque es un venezolano de pinga. No, señor. ¿Qué tipo lo llevaron para allá? Porque fue el que le consiguió la plata al Partido Demócrata en la campaña. Y le estaban pagando el favor. Eso que no se te olvide. Y es el muñequeo de varios senadores republicanos lo que los tranca en la designación de ese cargo. Pero Y cuando avanzo lo un poco. presentaron al Congreso no lo aceptaron. Cuando lo presentaron en la comisión lo mataron. No, ni siquiera lo llevaron a votación, sino que en la comisión lo mataron y le dijeron, de acuerdo a las reglas de la comisión, si un senador lo tranca y lo mataron. Pero voy más allá. ¿Cuál es el siguiente tema? Que ese sujeto es el que le consigue plata a la campaña a la señora. Y por eso es que ella lo nombra como asesor de campaña. Y ahora ese mamarracho, hace 2 semanas, estaba en una reunión de JP Morgan en Nueva York echándole paja a la señora. Bueno, ahí te das cuenta que la señora escoge muy mal sus compañeros de fórmula. ¿Cuál es el otro problema de la señora? Que le recibió plata a la iglesia a través de los jesuitas y por eso le iban a meter a la señora Corina Lloris. Entonces el problema es que esos representantes de ella los escogió ella. Entonces no le puede echar la culpa a más nadie. Pero te voy a decir otra. Yo te apuesto que Enrique Márquez, el mismo torero tremendista de Ceballos, el conde y el evangélico hubiesen pataleado más para pelear no solo la toma de posesión, sino que Pero eso sí ahí se yo tengo hubiese... una diferencia contigo. Mira, Ajá. Bertucci es una pieza del gobierno. El Conde es una pieza del gobierno. Yo solamente excluyo allí a Enrique Márquez, que sé que estaba resteado con lo que creía, y tengo un amigo que es muy amigo de él, y eso sí, pero si tú me hablas de Bertucci o del Conde, yo dudo que esa gente hubiese estado dispuesta a hacer más que lo que ha hecho este señor, que no ha hecho nada tampoco. ¿Y tú crees que lo que hace González hoy no demuestra que es un candidato al gobierno también, igual que el Yo lo sé, evangélico? es que yo lo dije Bueno, desde el pero, principio. pero hoy, pero hoy más allá, ese no es el tema. El tema es que si la señora agarra y te endosa a ti los votos y tú recoges 7,5 millones de votos, así usted sea ficha del chavismo, hermano, usted sale y se la juega, porque el que se va a poner la banda es usted, no el bigotón. ¿Entiendes? Cualquiera de esos 4 individuos se lo hubiese jugado, independientemente que fueran ficha del gobierno. ¿Entiendes? Cuando usted tiene los votos y usted es el presidente electo, hermano, eso es como que usted se le mete el espíritu Más o menos del... como se le metió a Juan Vicente Gómez cuando Cipriano Castro se enfermó. Exactamente, a rey muerto, rey puesto. Entonces, pero el problema es que este señor, lamentablemente, es un buey cansado que está arrastrando los pies y que además no tiene personalidad y pretendieron venderlo como Superman con los calzoncillos por fuera, cuando en realidad lo que es un buey cansado y es un sujeto que lo peor es la expresión que da hoy en una declaración totalmente despreciable, cuando dice que en Venezuela no puede haber justicia revanchista.
Mira, hermano, la justicia es una sola y no es revanchista. Y en Exactamente. Venezuela La lo justicia queremos, le da a cada quien lo que se merece. pero no solo eso, es que en Venezuela queremos es justicia y lo que queremos es acabar con la impunidad. Y cuando este señor De dice que no acuerdo. hay justicia revanchista, lo que está diciendo es que todos somos indios, pero es que hay unos indios de 3 plumas y otros de 4 plumas y otros con puro taparrabo. No sea tan pendejo. Los venezolanos vemos un poquito más allá. Y eso es una falta de respeto a los 7,5 millones que le votaron y a los 9 millones desterrados que Ahora, estamos esperando que él se ve la juramente. realidad. Tenemos un presidente que no es presidente y que no las tiene puestas para hacer lo que tiene que hacer. Yo creo que llegó también el momento de que María Corina alce la voz. Porque si no, ella también entonces va a asumir responsabilidades en esto. A ver, evidentemente que hay un componente de responsabilidad de la señora porque ella fue la que lo escogió. Hay Bueno, un yo ahí componente, difiero de ti. Bueno, sí, sí, tú explicaste ya y te lo entendí, te no, lo compré, tienes razón. ok. Yo soy de la tesis que esa lo escogió ella. Punto uno. Lo Y aceptó. punto, y punto dos, ella perdió el tiempo. Después del susto que le metieron el día 9 de enero, ella tenía que haberse preparado para que el día 10 a las 10 de la mañana conectar un Zoom y juramentar al Señor y juramentarse ella y arrancar el gobierno y dejarse de pajas mentales. De que, ay, que tiene que ser en Venezuela, olvídate. Hoy, con la celeridad del planeta y la capacidad de comunicación y de conexión, usted se puede juramentar debajo de una mate mango. Lo importante es que los testigos que califican para, para certificar el evento estén. ¿Y cuáles son los testigos que necesita el señor González? Necesita la señora Dinora, que es la jefe de la delegada, pero que además es la representante legal de Venezuela ante el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que es el que importa. La ONU, la OEA y todos los demás, púdranse. A mí no me interesa lo que diga más nadie de eso. Entonces, si la representante ante el Departamento de Estado dice, yo, Dinora, entiendo que el nuevo representante de Venezuela es este señor que se va a juramentar. Con eso basta. Punto uno. Punto dos. Este señor tiene los votos y aquí están las actas y están reconocidas las actas por 30 países. Punto tres. El otro que atestigua el evento es la Corte, el Tribunal Supremo Legítimo, que tiene 25 magistrados que certifican que ese señor es el presidente. Bueno, hermano, y tienes los votos de 7,5 millones de personas y todos los que se conecten al Zoom. No, 7 Se millones acabó. allá, más los Bueno, 8 millones que están afuera, que yo creo que 9. todos votan por él. No, todos los que nos fuimos desterrados ya votamos. Ujú. Cuando usted se fue de Exactamente, cuando nos Venezuela y fuimos. yo me fui a Venezuela, que yo voté que no me calo esa vaina. Ahora, Que pero ven yo acá, ya ¿tú crees voté. que esa actitud ha influido en que el presidente Trump no quiera tomar una decisión sobre Venezuela porque no sabe a quién entregarle el coroto? Porque a lo mejor le entrega el coroto a González, a Edmundo González, y cuando escucha un triqui-traqui sale corriendo. Pero el problema del señor Trump no es entregarle al señor González juramentado. Ese no es el problema. El problema es que el señor González y la señora Machado no han mostrado cuál es el equipo que les va a acompañar. No han mostrado qué es lo que le ofrecen al país. No han mostrado qué es lo que le ofrecen. Los Estados Unidos se van a echar un cacho de agua con nosotros. Trump va a gastar una porción de capital político en la jugada venezolana. ¿Para qué? Para que asuma el señor González, la señora Machado, lo reconozcan y en 24 horas lo rapen como rapó Baduela al Bolsa de Carmona. Entonces, el problema es cuál es el equipo, cuál es el plan, cuál es la visión, cuáles son los ¿Cuáles compromisos, son las leyes que cuál, lo sustentan, no? Lo que ellos van cuál a es, hacer. no, cuál es el lomito que le vas a dar a los americanos. Fíjate, dos noticias claves el día de hoy. Por un lado, ayer el presidente Trump le dice a Lula, si tú vas a seguir clavándole censura a las corporaciones americanas de las redes sociales, no me la calo. Y si vas a seguir clavándome aranceles a los productos americanos en Brasil, no me lo calo. Y si además vas a seguir atropellando
al señor Bolsonaro y lo vas a culpar de un golpe de Estado, que es una farsa, porque cuando dicen que se da el golpe de Estado, ese tipo lo que estaba ahora aquí en Miami, tampoco me lo calo. Y como tú te crees que te vas a batir un champú conmigo, bueno, coge coñazo y le metió 50% de arancel a los productos brasileños que vienen a Estados Unidos. Coge vista. Por supuesto que hoy sale el malandro de Lula a decir, bueno, yo le voy a clavar aranceles recíprocos. Y Trump que le dijo, mete lo que quieras que yo te meto el doble. ¿Por qué? Porque el Trump lo que sabe es jugar truco. Y entonces el carajo agarra y truco mal bañado y dos piedritas. Y entonces Lula le dijo, retruco y te pongo dos. Y después Trump le dijo, retruco, maletepeo y coge 9. Y vamos a ver a quién aguanta más en la guerra de los aranceles, porque Trump tiene con qué roncar. Y fíjese que hoy amaneció el real brasilero devaluado, el dólar disparado por el cielo y la economía de Brasil cogiendo tremendo coñazo. Entonces, no tienen con qué. Entonces, el problema que observamos es que eso es Brasil, pero por otro lado, en Argentina, el gobierno argentino sí está alineado y Trump planteaba hoy que podía llegar a un acuerdo de cero arancel con Argentina, tanto de los productos argentinos que se venden en Estados Unidos como los productos americanos que se venden en Argentina. Entonces tú ves que en la misma zona geográfica, dos tratos totalmente contrarios. Pero ahora, ¿dónde está la oferta de la señora Machado al señor Trump con respecto a Venezuela? ¿Cuál es la oferta de Venezuela con respecto a los aranceles a los productos americanos que van a ser vendidos en Venezuela? ¿Cuál es la oferta de Venezuela para que puedan restablecer las fábricas de vehículos, las ensambladoras de ¿Cuál tú vehículos? crees que debería ser la propuesta para el presidente Trump por parte de nosotros los venezolanos para hacerle atractivo el que él gaste ese capital político y el capital económico? Bueno, yo creo que la primera oferta es que hay que plantear cuál es el Estado de Derecho por el cual va a caminar la señora Machado. Porque el problema es que Estados Unidos no va a hacer negocios con un país de maulas con 380 leyes escritas por los cubanos, donde se le hace la vida de cuadritos a las empresas americanas para invertir en Venezuela y se hace imposible que una empresa americana pueda vender cosas en Venezuela. Entonces, pero esa es parte de la oferta, tienes que revisar cuáles son las leyes que vas a derogar, tienes que ver cuáles son los reglamentos que vas a aplicar, tienes que ver cuál es el trato que le vas a dar a la compañía americana. Pero esa respuesta yo no la tengo en 5 minutos, pero lo que hay que buscar un equipo de gente capacitada para poder construir la oferta. Pero la señora no se quiere reunir con los mejores de su equipo y solamente está empecinada en aceptar la opinión de unos sujetos que están empecinados en la posición estatista de buscar 60.000 millones de dólares que no los va a prestar nadie para reflotar un chatarrero que se llama PDVSA y seguir repartiendo la misión vivienda, misión Rivas, misión Chuquichuqui. O sea, es el mismo plan de Chávez. Entonces, si tú no estás planteando algo distinto, explícame cuál es la razón para que Trump gaste capital político en nosotros. Ese es el problema. Y la otra, a Trump políticamente le conviene más darle coñazo a los chavistas, que son unos narcotraficantes enemigos de los Estados Unidos, y esa tiene la excusa para darle garrote a los comunistas y a los demócratas, que son socios de los chavistas, que resolvemos el problema, poner a la señora y que este viejito se haga pipí en 15 días y después toda esa se la cargan a Trump y con ese capital político va a perder las elecciones de término medio en el voto hispano. Entonces es mejor dejar las cosas como están hasta que nosotros no entendamos cuál es el papel que tenemos que jugar, porque hoy no la tenemos clara con respecto a lo que significa el apoyo de la primera potencia del mundo. Ok, bueno, mira, nos quedan 2 minutos. El otro análisis que no quiero que dejes por la mitad es que Rusia, Medio Oriente, China, ¿qué tú crees que puede pasar aquí? ¿Qué es lo que va a pasar en los próximos meses, semanas? Bueno, lo que yo veo es que Putin empezó alargando el guaral y mamando gallo y Trump le siguió la cuerda porque lo que quería era que le apoyaran en el presupuesto. Una vez que apoyó el presupuesto, la noticia de esta semana es
Voy a seguir enviando armas de defensa a Ucrania y los voy a armar hasta los dientes. Más la producción interna de los ucranianos llevan arriado al malandro Vladimir porque está perdiendo más de 1 millón de individuos en Rusia y eso no es fácil seguir una guerra cuando tú pierdes 1 millón de personas a la vuelta de 3 años, porque son como 300.000 muertos, pero hay como 700.000 tipos heridos que no avanzan. Y después el otro apoyo, que son los chinos, están quebrados. Están en el proceso de transición de cambiar a Xi Jinping por Chang Yu-sha, que es el general que es el que está mandando y no se sabe quién van a poner. Entonces China, que es el otro apoyo, no se sabe por dónde van a jugar. Y el otro gran satán, que era el ayatolá, bueno, le dieron una migajita de chance, pero le acabaron todo el plan nuclear. Eso no es madre de gallo. Y ahora, a partir de mañana, verá usted a los americanos y los israelíes bombardeando los hutíes en Yemen, porque esos sujetos hundieron 2 barcos en el Mar Rojo Bueno, esta semana. se nos acabó el tiempo, Gocho. De verdad que tenemos que hacer otro programa. Me encantó hablar contigo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Recuerden que Gocho ahora está en Washington TV también. Pueden verlo aquí en todas nuestras 20 plataformas. Ya llegamos a 40.000 suscriptores en todas nuestras plataformas. Muchísimas gracias y pasen buenas noches, señores.